En los pasillos más reservados de la familia real británica, donde el silencio suele ser la norma, ha comenzado a circular una pregunta inquietante, un susurro que amenaza con cambiar la lealtad que el pueblo siente por la monarquía. ¿Por qué el nombre de la princesa Diana, fallecida hace casi 3 décadas, ha resurgido de repente en un control de seguridad rutinario que, en teoría, no tenía nada que ver con ella? Todo comenzó con un hecho inusual. La princesa Ana visitó personalmente una residencia privada en Chelsea. No era cualquier casa. Era el hogar aislado donde Laura López, la hija de la reina Camila, ha vivido discretamente durante años. El aire de diciembre en Londres siempre trae un frío solemne. Pero aquel día, ese frío parecía concentrarse especialmente en esa villa privada. La visita comenzó con la cortesía habitual, pero la atmósfera dentro de la casa cambió drásticamente en cuestión de minutos. Los testigos describen una escena tensa. Laura López palideció visiblemente en el momento en que se ordenó sellar una sección específica del estudio. Su reacción fue demasiado intensa, un miedo profundo que no correspondía a un simple procedimiento estándar. Ana, fiel a su estilo, no hizo preguntas ni ofreció explicaciones. Simplemente se quedó allí, observando, como quien confirma una sospecha que ha guardado durante mucho tiempo. ¿Qué conexión podía tener Diana con esa casa? ¿Y por qué Ana, la miembro más cautelosa y pragmática de la familia real, decidió elevar el asunto a una investigación interna de alto nivel? Para entender esto, hay que mirar el escenario. Esa casa había sido un regalo secreto de su madre, comprada a través de un fideicomiso complejo para asegurar privacidad absoluta. Sobre el papel, la propiedad no tenía vínculos con el presupuesto real. Ese detalle pequeño pero crucial había creado el escudo perfecto para el secreto que estaba a punto de ser expuesto a la luz. Frente a la discreción de la dueña de casa estaba la figura de la princesa Ana. Como única hija de la difunta reina Isabel II, Ana es conocida por su disciplina de hierro. Ella entiende la historia del palacio y sus reglas no escritas mejor que nadie. Aquella mañana, el control parecía una formalidad bianual obligatoria. Al principio, nadie anticipaba nada inusual. El silencio solo se rompió cuando el equipo de seguridad de Ana entró en el pequeño estudio de la planta baja, una habitación llena de libros viejos y objetos personales. Fue entonces cuando la tecnología reveló lo que el ojo humano no podía ver. Mientras un técnico escaneaba la pared detrás del antiguo escritorio, el dispositivo ultrasónico emitió un pitido continuo e intenso. No era un error. Era la señal clara de una gran masa de metal escondida cuidadosamente bajo capas de yeso y cemento. Ana, de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, entrecerró los ojos. No dijo nada, solo asintió fríamente al técnico. En apenas 15 minutos, la verdad salió a la luz. Tras retirar una sección de la pared, apareció una puerta de metal pesada y envejecida, sin marcas, sin registros. Una caja fuerte olvidada bajo el muro silencioso. Laura López fue llamada de inmediato. Su rostro ya no podía ocultar el pánico. Su piel se tornó ceniza y sus ojos se clavaron en el metal expuesto. El proceso de apertura se desarrolló en un silencio casi absoluto, solo roto por el chirrido pesado del metal y los clics de la cerradura electrónica. Cuando la puerta finalmente se abrió bajo el haz de una linterna, un brillo deslumbrante iluminó el rostro severo de Ana y el rostro pálido de Laura. Dentro no había dinero, ni documentos clasificados. Lo que había allí eran recuerdos. Eran las joyas que habían desaparecido de los registros reales durante 28 años, desde el trágico accidente de la princesa Diana en 1997. Aunque los rumores siempre sugirieron que estaban guardadas en algún lugar, la historia oficial decía que su paradero era desconocido. Ana se acercó y su mirada pasó de la sospecha al reconocimiento doloroso de quien ha visto demasiados juegos de poder tras bambalinas. Allí estaban, intactas. El brazalete de zafiros y diamantes, con su diseño moderno,
que Diana había comprado para sí misma en su último verano de libertad en el sur de Francia. Los pendientes de esmeralda en forma de lágrima, testigos de días más felices. Y lo más impactante de todo, el icónico collar de perlas de 3 hilos, el mismo que apareció en las últimas fotografías de los paparazzi, una imagen grabada a fuego en la memoria colectiva del mundo. Al verlas, Laura López se derrumbó por completo, y cualquier explicación que intentara dar se desmoronó antes de salir de sus labios. «Son solo recuerdos familiares», balbuceó Laura, con la voz temblorosa, intentando justificar lo injustificable. «Mi madre dijo que eran piezas viejas, cosas que ya no se usan, trastos del pasado». Pero la princesa Ana no prestó atención a esa excusa frágil. En su mente, la verdad resonaba con la fuerza de un martillo. Ella sabía perfectamente que aquellas joyas no eran piezas viejas. Eran reliquias cargadas de historia, remanentes simbólicos que el nuevo reinado había tratado de borrar silenciosamente. Esconderlas allí, en un lugar no oficial, bajo la custodia de la hija de la reina Camila, revelaba una estrategia de décadas. No era un descuido, era un intento deliberado de arrancar a Diana de la memoria pública, convirtiéndola en un capítulo cerrado, en un fantasma sin rostro. Ana apartó la mirada. Su rostro no mostraba ira, sino un cansancio tenue. No era fatiga física, sino el agotamiento del alma al comprender la complejidad y la oscuridad de la corte. «Esta villa queda sellada de inmediato», ordenó Ana. Su voz era baja, pero clara y cortante, sin dejar espacio para la discusión. «Esto es una investigación interna de alto nivel. Todo debe permanecer intacto. Nadie saca nada de aquí». Laura fue escoltada fuera de la habitación. Mientras salía del estudio en silencio, su mirada se detuvo una última vez en el agujero de la pared. No estaba mirando simplemente el escondite de una caja fuerte. Estaba contemplando el abismo de un secreto de 28 años, una verdad que la reina Camila había trabajado arduamente para enterrar y que ahora emergía bajo la fría luz de diciembre. La investigación de la princesa Ana no tuvo lugar bajo los techos dorados del palacio, sino en un lugar mucho más austero. Una oficina de seguridad aislada, donde el silencio de la arquitectura de hormigón guardaba los secretos mejor que cualquier muro de piedra antiguo. Inmediatamente después de sellar la casa de Laura, Ana desplegó a su equipo legal y de seguridad para rastrear el origen de la caja fuerte. A diferencia del caos y el drama de la noche anterior, las pistas reunidas a la luz del día tenían la naturaleza seca y precisa de los documentos que se ocultan a propósito. En la primera revisión, los investigadores descubrieron un hecho inquietante. La caja fuerte no pertenecía a la familia real ni a ninguna institución pública. Los registros de su transporte e instalación llevaban a una empresa de seguridad privada en las afueras, y el rastro del dinero conducía directamente a un pago realizado años atrás desde una cuenta personal estrechamente vinculada a la reina Camila. Ella lo había organizado todo con discreción, aprovechando exenciones y fideicomisos familiares para transferir los artículos sin que quedara constancia oficial en los libros públicos. No se trataba de un error administrativo. Era un arreglo calculado para borrar cualquier rastro legal. Laura López fue citada para un interrogatorio a puerta cerrada. No fue en una sala de entrevistas tensa, sino en una sala de reuniones con decoración mínima, donde los documentos probatorios estaban esparcidos sobre una mesa de nogal. Bajo la presión invisible de la severidad de la princesa Ana y la claridad abrumadora de los archivos, Laura comenzó a mostrar una profunda inquietud. Siempre había vivido a la sombra de su familia, y ahora se veía empujada hacia la luz de una falta que ella no había iniciado. Sus defensas iniciales se transformaron rápidamente en un colapso psicológico. Cuanto más se la presionaba, más tenía Laura que enfrentarse a la verdad detrás de las acciones de su madre. Finalmente, admitió que años atrás, cuando Camila transfirió la caja fuerte a su casa en secreto, la reina había hablado con amargura sobre el legado de Diana. No eran los celos ordinarios de una rival.
Para Camila, los recuerdos de Diana, especialmente esas joyas icónicas, eran recordatorios constantes de una sombra insuperable. Laura recordó, con lágrimas en los ojos, las palabras de su madre. Estos objetos deberían destruirse hasta que nadie los mencione nunca más, o mejor aún, dispersarlos para que pierdan su conexión con la historia. Quedó claro que Laura no era una cómplice maliciosa. Era simplemente una guardiana de secretos, atrapada y amenazada por su propia lealtad filial. La trama emergió gradualmente, y no era un esquema para robar activos por dinero. Camila no tenía intención de quedarse con las joyas invaluables para ella o para su hija de forma permanente. La caja fuerte era solo un paso intermedio, un limbo temporal. Su verdadero objetivo era una estrategia a largo plazo. Esperar el momento adecuado para desmantelar las piezas, transferirlas lejos o simplemente dejar que se pudrieran en el olvido. Quería que la imagen de Diana se desvaneciera de la memoria pública sin ninguna acción abierta, evitando así el escrutinio de los medios y el juicio del pueblo. Era un plan para borrar un legado a través del silencio y el olvido. Este cálculo frío perturbó profundamente a la princesa Ana. Lo que veía no era codicia, sino una obsesión prolongada, un miedo al pasado disfrazado de estabilidad real. Ana se dio cuenta de que esto ya no era una transgresión personal aislada, como el mal uso de fondos. Era una estrategia calculada que abarcaba años, destinada a manipular el legado histórico y cultural de una figura fallecida. Tal conducta, bajo la ley real, constituía una apropiación ilícita y socavaba la confianza pública en la transparencia de la corona. Durante todo el interrogatorio, la mirada de Ana nunca se apartó de Laura. No mostró furia, solo la fría decepción de quien presencia el colapso de los principios más nobles. Cuando Laura terminó su declaración, con el rostro bañado en lágrimas, Ana ordenó en silencio que se registraran todos los detalles, enfatizando las palabras de Camila sobre la destrucción y el olvido. Las sombras de la tarde cayeron, tiñendo la sala de reuniones de un gris mudo y pesado, cerrando así otro capítulo de una historia que se negaba a morir. Con el expediente apretado entre sus manos, la princesa Ana comprendió algo fundamental. La batalla había cambiado de naturaleza. Ya no se trataba simplemente de recuperar unas joyas perdidas, se trataba de enfrentarse al poder que había ocultado la verdad. La caja fuerte en la pared había sido violada, sí, pero ahora Ana tenía que romper algo mucho más resistente: el silencio cómplice de la propia familia real. Tras la confesión a medias de Laura López y la evidencia clara del papel de Camila en el ocultamiento, Ana se encontró ante una encrucijada peligrosa. Exponer el asunto de inmediato desataría una tormenta mediática sin precedentes, un huracán capaz de sacudir los cimientos de la monarquía recién establecida y provocar un conflicto interno caótico. Pero Ana, fiel a su naturaleza pragmática y conocedora como nadie de los protocolos de crisis de la corona, eligió el camino que mejor conocía: el silencio. Decidió no gritar, sino investigar, reunir pruebas irrefutables antes de asestar el golpe definitivo. Sabía que para desmontar una mentira construida con cálculo meticuloso, necesitaba una preparación igual de meticulosa. En los días siguientes, la oficina de Ana en el Palacio de St. James se transformó en un búnker de revisión histórica. Se ordenó sacar todos los documentos archivados relacionados con los bienes personales de la princesa Diana, desde 1997 hasta 1999. Aquellos fueron los años de la transición dolorosa tras la trágica muerte, un periodo sensible donde innumerables objetos personales, joyas y pertenencias fueron catalogados, valorados y distribuidos entre sus dos hijos, el entonces príncipe Carlos, y los archivos oficiales. Era un trabajo tedioso, pesado y polvoriento, pero Ana supervisó personalmente cada paso, sin permitir que ningún detalle, por pequeño que fuera, escapara a su control. Los conflictos internos del viejo reinado, ahora avivados por la investigación de Ana, comenzaron a exponer las grietas del sistema. Noche tras noche,
Ana se inclinaba sobre pilas de expedientes amarillentos. No buscaba actas perdidas ni notas explícitas sobre Camila. Lo que buscaba era más sutil. Buscaba un vacío, un silencio inusual en los registros de entrega. Y entonces, en el silencio de la madrugada, lo encontró. En un anexo del catálogo de artículos transferidos a los archivos oficiales en 1998, descubrió una nota pequeña, escrita a mano, casi imperceptible para un ojo no entrenado. Las joyas encontradas en la caja fuerte de Laura, el icónico collar de perlas, el brazalete de zafiros, los pendientes de esmeralda, habían sido anotadas alguna vez bajo una etiqueta burocrática inquietante, retenidos temporalmente para preservación especial, a la espera de instrucciones adicionales. Esta nota no tenía ningún registro de devolución o transferencia posterior. Simplemente, los objetos se habían desvanecido de la línea de tiempo histórica oficial, suspendidos en un limbo administrativo y gris que había durado casi 3 décadas. Esa era la pieza que faltaba. Camila no las había robado como una ladrona común. Había utilizado un mecanismo legal para sacarlas de la supervisión pública y luego, en silencio, las había movido a un lugar de almacenamiento completamente privado. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Ana pasó a la página de aprobaciones. La firma que autorizaba esa retención temporal pertenecía a una figura de alto rango dentro de la Casa Real en aquel momento. Alguien con la autoridad suficiente para aprobar tal acción sin dar explicaciones detalladas, pero cuyo nombre no aparecía directamente como propietario. La firma estaba colocada con la astucia suficiente para oscurecer la verdadera intención sin dejar rastros obvios, creando la protección perfecta para Camila. En aquel entonces, fue solo un trazo apresurado de tinta, pero ese trazo sostenía todo el peso del ocultamiento. Ana se detuvo, sintiendo la complejidad de la maniobra orquestada. Lo que la golpeó no fue solo el hecho de esconder las joyas, sino el motivo profundo detrás de ello. Si el objetivo hubiera sido la privacidad, se las habrían entregado a William o a Harry. Pero no. Arrancar los artículos más icónicos de Diana de la memoria pública era un acto destinado a privar a esa memoria de su derecho a existir. Camila no solo quería difuminar el pasado de Carlos, quería reescribir la historia real a su medida. Con la declaración de Laura y la evidencia del archivo, Ana ahora sostenía 2 eslabones inseparables: la intención de ocultar y los medios utilizados para hacerlo. Comprendió que solo obligando a Laura a confrontar esta verdad completa ante el Consejo Real podría exponerse la cadena de conspiración, desde la aprobación temporal hasta la caja fuerte oculta, de manera legal e indiscutible. Ana cerró el expediente. La tranquilidad de la habitación solo era rota por el lento tic-tac del reloj de péndulo. Había terminado su trabajo silencioso. No había necesidad de filtraciones a la prensa. No había necesidad de declaraciones ruidosas. Todo lo que requería estaba cuidadosamente ordenado sobre su escritorio, listo para la confrontación que se avecinaba. Su misión era proteger la verdad, y la verdad ahora estaba en sus manos. La presión de la investigación de la princesa Ana dejó de ser una simple amenaza legal. Se convirtió en el colapso gradual de la barrera psicológica que Laura López había construido a su alrededor durante años. Laura había vivido en una zona gris y segura, guardando en silencio los secretos de su madre. Pero ahora, esa zona gris había sido desgarrada por la luz fría de la evidencia irrefutable. Ana no convocó a Laura para otro interrogatorio verbal. En su lugar, organizó una exhibición formal pero escalofriante de la evidencia física en una pequeña sala dentro de su oficina. Sobre una mesa de madera oscura, junto a las fotografías de la caja fuerte violada, yacían las fotocopias de las páginas del archivo de 1998. Allí estaba la nota, retenido temporalmente para preservación especial, y aquella firma sombría y poderosa que lo autorizaba todo.
Cada documento estaba marcado con etiquetas rojas, subrayando su importancia innegable, gritando en silencio una verdad que ya no podía ser ignorada. Frente a aquellos documentos extendidos sobre la mesa, la última línea de defensa de Laura López se desmoronó. Hasta ese momento, ella se había aferrado a la creencia ingenua de que las acciones de su madre eran simplemente un arreglo personal torpe, un secreto familiar incómodo pero inofensivo. Pero al ver la firma envejecida, al comprender la sofisticación burocrática utilizada para desviar un legado histórico, se dio cuenta de la verdadera magnitud de la conspiración. No era un acto impulsivo, era un cálculo frío que abarcaba décadas. Bajo el peso aplastante de la evidencia, Laura se vio obligada a admitir su papel. Su voz temblaba, no por miedo al castigo, sino por la carga moral que había reprimido durante tanto tiempo. Confirmó lo que Ana ya sospechaba. Ella no lo había iniciado. No tenía interés en las joyas de Diana, ni le importaba si existían o no. Ella era simplemente la intermediaria, la hija leal que había aceptado guardar la caja fuerte ante la exigencia absoluta de su madre, impulsada por una devoción ciega hacia la familia. Pero la confesión pronto se transformó en un conflicto psicológico profundo. Laura comenzó a revelar una verdad más oscura sobre la reina Camila. Habló de la obsesión persistente que su madre había albergado hacia Diana a lo largo de los años. Para Camila, la difunta princesa de Gales no era solo el pasado de Carlos, era una sombra inmortal, una figura radiante que ella sentía que nunca podría superar. Laura describió momentos íntimos en los que los viejos celos de su madre estallaban en un deseo ferviente de borrar cada rastro de Diana. Quedarse con esos recuerdos y luego eliminarlos era la única forma en que Camila creía que podía cerrar verdaderamente la historia y reclamar plenamente la posición de reina en la mente del público. No era un robo de joyas, era un intento de poseer la memoria misma. La princesa Ana permaneció sentada en silencio, escuchando todo el relato con un rostro impasible, como una estatua de hielo. No interrumpió, solo hizo gestos ocasionales a su secretario para que anotara cada detalle. Como alguien que había sido testigo de los años turbulentos del matrimonio roto y de la muerte de Diana, Ana entendía el poder y la toxicidad de esa sombra. Pero la comprensión psicológica no podía excusar la falsificación y la apropiación de propiedad histórica. La sorpresa final llegó en silencio. Cuando Laura terminó su declaración entre lágrimas, Ana simplemente colocó un pequeño dispositivo de grabación sobre la mesa. Toda la confesión, cada revelación dolorosa, había sido capturada legalmente. Era indiscutible. Laura miró la pequeña máquina, dándose cuenta de que no tenía camino de regreso. Seguir ocultando la verdad solo haría que las consecuencias fueran más pesadas, no solo ante la familia real, sino ante su propia conciencia. Ana miró a Laura. Su mirada no conllevaba condena, solo la afirmación de una verdad inalterable. Todas las piezas habían caído en su lugar, motivo, medios y admisión. El momento de la confrontación directa con Camila había llegado. No hubo vacilación. Tan pronto como Laura salió de la habitación, la princesa Ana envió el aviso oficial. Un sobre sellado, portador de un mensaje inevitable, convocaba a una sesión especial cerrada del Consejo Real. La investigación silenciosa había terminado. La exposición estaba a punto de comenzar. La sesión cerrada del Consejo Real tuvo lugar en una gran sala de reuniones en el Palacio de St. James, donde la luz de la mañana se filtraba a través de pesadas cortinas de terciopelo, creando una atmósfera densa, casi sofocante. Los miembros del Consejo, las figuras más poderosas e influyentes dentro de la monarquía, se sentaron en silencio alrededor de la gran mesa de ébano. Su mera presencia señalaba la extrema gravedad y sensibilidad de esta reunión. La reina Camila entró en la sala con su apariencia exterior perfectamente controlada. Vestía un traje de color neutro y mantenía una expresión tranquila, intentando proyectar la imagen de alguien que se enfrenta a un malentendido menor en lugar de a una acusación grave.
Frente a ella se sentó la princesa Ana, presidiendo la audiencia. Ana no mostró teatralidad ni emoción. Simplemente colocó ante sí un expediente grueso, organizado meticulosamente en orden cronológico, repleto de evidencias. La princesa Ana comenzó su presentación. No usó retórica apasionada ni acusaciones duras. Simplemente relató los eventos en una secuencia lógica inquebrantable, golpe tras golpe. Describió el control de seguridad rutinario, el descubrimiento de la caja fuerte no registrada en la villa privada de Laura López, y luego la evidencia irrefutable que rastreaba el origen de la caja fuerte hasta cuentas vinculadas a Camila. Continuó exponiendo los registros de archivo de 1998, la nota que marcaba las joyas de Diana como retenidas temporalmente para preservación especial, la ausencia total de documentación de devolución o transferencia y la firma autorizada utilizada como escudo administrativo. Conectó directamente el ocultamiento físico con el legal. Finalmente, presentó la declaración completa de Laura López, que incluía la admisión de almacenar la caja fuerte a petición de su madre, y, lo que era más crucial, la revelación del motivo a largo plazo de Camila, un deseo de borrar los símbolos y la memoria de Diana de la historia real, tratándola como un capítulo cerrado que debía ser olvidado. Camila mantuvo la compostura durante la mayor parte de la presentación. Pero cuando Ana concluyó, la reina intentó mantener su terreno defensivo. Con una voz firme, alegó que solo había estado protegiendo la estabilidad de la familia real. Argumentó que esas joyas eran una fuente de sensibilidad y controversia innecesarias, y que mantenerlas en privado, lejos de la vista pública, era la única manera de asegurar una transición suave de la corona. Insistió, con una convicción casi creíble, en que sus acciones estaban destinadas a preservar la dignidad de la institución, no a destruirla. El argumento defensivo de la reina Camila, aunque pronunciado con firmeza, se desmoronó por completo ante la refutación fríamente decidida de la princesa Ana. Ana no cayó en la trampa de debatir sobre los motivos emocionales o la estabilidad familiar. Ella se centró única y exclusivamente en la conducta legal y ética. Con una precisión quirúrgica, Ana demostró que ocultar y planificar la desaparición del legado de Diana, sin importar la razón subyacente, seguía siendo una apropiación indebida. El legado de la princesa de Gales no era propiedad privada de los caprichos de una reina consorte. Pertenecía a sus hijos y, en última instancia, a la memoria histórica de la nación. Cualquier intento de distorsionar, enterrar o borrar esa memoria constituía un abuso de confianza fundamental contra la corona. Ana enfatizó, con palabras que resonaron como sentencias en la sala, que a una reina no se le puede permitir disponer arbitrariamente de bienes simbólicamente valiosos basándose en una obsesión personal. El silencio en la habitación se volvió denso, casi sólido, roto solo por el crujido de los papeles mientras los miembros del consejo revisaban la evidencia. Comprendieron entonces que aquello no era simplemente una disputa por unas joyas, era una batalla por la integridad misma de la monarquía. Tras una breve deliberación privada, el Consejo Real emitió su veredicto, entregado en un tono formal pero devastadoramente definitivo. La reina Camila fue despojada de toda autoridad relacionada con la gestión de legados, activos y cualquier artículo de valor simbólico real. Sus poderes quedaron significativamente restringidos, limitados únicamente a deberes ceremoniales y sociales que no tuvieran relación con asuntos de propiedad o patrimonio. Por su parte, Laura López fue declarada cómplice en el ocultamiento de información y activos. Enfrentó un castigo severo, la exclusión permanente de todos los roles y actividades reales futuros, junto con la obligación de reparar el daño al honor de la institución. Cuando la sesión terminó, Camila no dijo una palabra. Su rostro mantuvo su fachada de calma, esa máscara que había perfeccionado durante años, pero sus ojos reflejaban una derrota absoluta. El veredicto había sido entregado en el silencio absoluto del consejo,
un silencio más pesado que cualquier acusación a gritos. Una vez concluida la audiencia, la princesa Ana recogió sus archivos en silencio. Su tarea estaba completa. El silencio que siguió al veredicto del Consejo Real fue más denso que cualquier tormenta de controversia mediática. No se emitió ninguna declaración pública. Todo el proceso y su resultado se mantuvieron en absoluto secreto, como una cicatriz dolorosa en la historia interna del palacio. Sin embargo, las acciones que siguieron hablaron por sí mismas. El evento central de este capítulo final fue el retorno oficial de las joyas de Diana. La princesa Ana supervisó personalmente el proceso. Las piezas, después de casi 3 décadas escondidas en la oscuridad de una caja fuerte y un muro falso, fueron finalmente retiradas de su almacenamiento secreto y entregadas al príncipe William. William, representando a la siguiente generación y siendo la verdadera memoria viva de su madre, las recibió no con alegría, sino con una solemnidad cargada de tristeza. Para él, esto no era simplemente recibir una herencia material. Era la restauración de una parte de la historia que había sido borrada deliberadamente. La entrega tuvo lugar discretamente, con la asistencia solo de los asesores de más alto rango, asegurando la privacidad y el respeto tanto para los muertos como para los vivos. Los efectos del veredicto comenzaron a manifestarse claramente dentro del palacio y la sociedad. Laura López se retiró inmediatamente de todas las actividades relacionadas con la realeza. La carrera caritativa y social que había construido cuidadosamente quedó ahora ensombrecida por la sospecha y la vergüenza. Desapareció por completo de los eventos públicos, aceptando voluntariamente el papel de reclusa para soportar el castigo más duro, la exclusión del círculo de poder de la familia. Su psique era una mezcla compleja de alivio por haber dicho la verdad y una profunda culpa por haber traicionado la confianza de su madre, aunque hubiera sido necesario. En cuanto a la reina Camila, su poder se vio notablemente disminuido. Conservó su título, sí, pero su ausencia en las decisiones de importancia simbólica, particularmente aquellas que involucraban legados o fondos caritativos históricos, se hizo notoria para los observadores astutos. Sus asesores de larga data fueron reemplazados por figuras más neutrales, y cualquier documento relacionado con activos públicos pasó a ser examinado por el Consejo, dejando de estar sujeto a su única discreción. Los cambios en el palacio ocurrieron en silencio, pero todos reconocieron que la credibilidad y la influencia real de la reina habían sido severamente erosionadas. Ella continuó apareciendo en público con un exterior resuelto, pero en su mirada yacía una frialdad y una profunda amargura por la pérdida de una porción de su control. ¿Y la princesa Ana? Ella no buscó elogios. No hizo apariciones públicas para relatar su victoria ni para comentar sobre el escándalo. Simplemente cerró el expediente que llevaba el nombre de Diana. Su participación en este asunto quedó como testimonio de su papel no oficial, pero vital, en la familia real, guardiana de los principios y de la verdad. Había cumplido su misión en silencio, asegurando que lo que pertenecía a Diana nunca más fuera distorsionado o enterrado por cálculos personales. Para Ana, no fue una victoria personal, sino la restauración del orden y la integridad de la institución a la que había dedicado su vida. En los archivos reales, bajo la preservación más estricta, las joyas de Diana fueron colocadas nuevamente en su posición legítima. Ya no eran objetos ocultos ni recuerdos personales secuestrados. Ahora se preservaban como una parte inseparable de la historia, un puente tangible entre un pasado doloroso y un futuro restaurado. La luz suave cayó sobre el zafiro brillante y los diamantes eternos. Ya no eran símbolos de contienda, sino la encarnación radiante y silenciosa de un legado protegido con éxito. La princesa Ana, tras confirmar que todos los procedimientos finales estaban completos, salió silenciosamente de la sala de archivos. Su misión estaba cumplida. Y ahora, querido espectador, queremos escuchar tu voz.
Después de leer esta historia de intriga y justicia silenciosa, ¿cuál crees que fue el motivo profundo que dominó las acciones de la reina Camila? ¿Fue su antigua obsesión y celos hacia Diana? ¿O fue realmente un miedo genuino por la estabilidad de la familia real lo que la llevó a ocultar el legado? ¿Y qué opinas sobre el castigo final que recibió? ¿Fue justo o demasiado indulgente? Comparte tus pensamientos y teorías con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta, compartir este video y suscribirte para descubrir más historias ocultas que marcaron nuestras vidas. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla para continuar el viaje, continuar el viaje, continuar el viaje, continuar el viaje, continuar